Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Juan, capítulo 14, versículo 6. El tema de esta mañana y el mensaje de esta mañana se trata: solo Cristo puede salvarte. Como la salvación, venimos recordando las doctrinas claves que transformaron vidas, naciones, comunidades, personas, aún nuestras propias vidas. Hoy la palabra del Señor sigue transformándonos, sigue cambiándonos, y estamos recordando estas verdades que dice la palabra de Dios, que están en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, no estamos inventando nada nuevo, está esto en la palabra de Dios y queremos recordarlo y queremos glorificar al Señor con esto. Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a poder ir a tu palabra y poder ser edificados por medio de tu palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Nos puede cambiar, nos puede transformar, tiene poder para hacerlo. Señor, que sigas obrando en nosotros, sigas trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Señor, en este momento, en este lugar, que estés abriendo las mentes, abriendo los corazones, para que tu palabra sea recibida. Gracias una vez más por permitirnos un día más poder reunirnos, un día de esta semana, Señor, este primer día de la semana, reunirnos y poder comenzar con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la Iglesia Católica Romana decía que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por la intercesión de sus feligreses. Era como que era un lugar que estaba ahí, que no iban ni al cielo ni al infierno, y ellos podían ayudar para que ellos puedan ir a ese destino final que es el cielo. También decían que los santos deben ser invocados y venerados, y que también las reliquias de los santos debían ser veneradas y tenían que ser puestas en alto. Todo esto para decir: voy a alcanzar la salvación. El hombre puede alcanzar la salvación. Y nosotros vemos acá que los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. No solo es porque son dichos de los reformadores, sino porque la palabra de Dios nos dice que la fe es solamente en Cristo, la fe que salva, la fe que va a salvar al pecador, la fe que va a salvar al hombre, que va a unir esa enemistad que hay de Dios con el pecador, va a ser por medio de la fe en Cristo, en el cual es el único medio en el cual nosotros podemos ser salvos. En la institución a la religión cristiana, en su extenso tomo, Juan Calvino lo explicó de una manera casi magistral, y déjenme citar solamente una frase. Él dice: intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Y finaliza diciendo: vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Y hoy es el Día del Padre y esta frase calza muy bien, pero es solamente el amor de Dios, en el cual fue algo que ya había sido planeado desde la eternidad.
Ya era un acuerdo entre el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu para poder hacer esta obra de gracia y poder reconciliar al pecador con Dios mismo. Esto es algo donde nosotros podemos ver la obra de Cristo, donde Él mismo se entregó voluntariamente. Vemos ahí un acuerdo, vemos también ahí una subordinación. Y entiéndanme bien la palabra subordinación. No estoy hablando de una subordinación en el cual alguien más menor se pone abajo de alguien, sino que esta subordinación que hubo en Cristo, Él mantuvo siempre su esencia con Dios, mantuvo sus atributos, mantuvo esa esencia al ser uno con el Padre en su divinidad y en su gloria. Él nunca perdió eso. Él era el Dios encarnado. Lo que Cristo hizo fue hacer la voluntad de su Padre. Y Él lo expresa en el Evangelio y dice: Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque Él se sometió voluntariamente. Y esto es algo precioso, y esto es algo que a nosotros pecadores nos favorece. Por eso hablamos de la gracia del Señor. Por eso hablamos de una obra de Él hacia nosotros que no nos merecemos. No nos merecemos ser rescatados y salvados. Por lo tanto, le agradó al Señor este plan perfecto, este plan divino. Era el único medio por el cual nosotros nos podíamos reconciliar con Dios. No había otra forma, hermanos. No podíamos de ninguna manera estar en paz con Dios, solamente es por medio de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros seguimos avanzando en la Escritura y seguimos viendo esta obra de Cristo, que Él es el único camino al Padre, que Él es la verdad, que Él es la vida, vemos cómo los apóstoles, también los discípulos del Señor interpretaron esto. Miren ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, acompáñenme ahí en sus Biblias, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y acá está la obra preciosa del Señor. Acá está donde nosotros podemos ver a este Dios y a hombres pecadores ser reconciliados por medio de Cristo. En otra parte, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 18, lo dice de esta manera: porque Él nos libró. ¿Quién es Él? El Señor. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Versículo 14. En quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Lo que significa redención es que alguien paga por un rescate. Él paga a alguien por un rescate. Implica un pago para librar a alguien. Y en este caso, ¿quién es ese alguien que tiene que ser librado? Mi vida. Yo tengo que ser librado. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Y el Señor tiene que hacer un pago para rescatarme. Y no se hace ese pago a Satanás. Ese pago se hace a Dios, porque tiene que ser satisfecha la justicia de Dios. Por eso nosotros estábamos esclavos del pecado, presos del pecado. Nuestro antiguo amo era el pecado, pero ahora dice que tenemos redención. Se pagó un rescate para librarnos a precio de sangre y darnos perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen.
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Cuántas veces dice la palabra Él? Es Él. Él nos libró, Él nos trasladó, Él nos pagó el rescate. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. De Él y para Él son todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo. Él es el principio. Él es el primogénito. Él es el que tiene en todo la primacía. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Nuestra salvación, todo se trata de Cristo. En mi vida, todo se trata de Cristo. En tu vida, todo se trata de Cristo de principio a fin. Desde el momento que Él nos rescata hasta el momento que somos glorificados en Él. Todo es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Citando de vuelta a Juan Calvino en un párrafo de su institución respecto a este texto de Colosenses, él dice: todo el evangelio está contenido en Cristo, de modo que quien se aleje un solo paso de Cristo se aleja también del evangelio. No podemos alejarnos de Cristo. Y no estoy diciendo no podemos alejarnos de Cristo de venir a la iglesia. No, tenemos que hacerlo, es un mandato del Señor. Pero creo, mis hermanos, que no podemos alejarnos de Cristo en cada segundo de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Necesitamos recordar su obra. Necesitamos recordar su evangelio. Necesitamos recordar quién es Él y qué precio ha pagado por mí. Necesitamos recordarlo. Es todo de Él. Solo Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Solamente es por medio de Él que nosotros nos reconciliamos con el Padre. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no nos olvidemos que estamos en este mundo como embajadores del Señor, rogándole a cada hombre: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo el pecador se va a reconciliar con Dios? En la historia de la humanidad, muchos filósofos, pensadores buscaron la verdad. Buscaron a ver dónde está esa verdad en la cual va a traer paz a mi vida. Y hubieron un montón de pensadores, pero solamente voy a citar a 3 pensadores que ellos en la mayoría de sus escritos llegaban a una conclusión final. Por ejemplo, Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida. No sabía cuál era el propósito de la vida. Que todavía el hombre tiene que seguir indagando, todavía tiene que seguir buscando. Después hubo otro hombre que era gordo y no se abrochaba la camisa, Buda. Y él decía que la verdad está en algún lugar y deben buscarla y hallarla. No sé, tal vez puede ser en el interior tuyo, puede ser en el otro, puede ser en la naturaleza, puede ser en el cosmos, pero hay que buscar, hay que buscar. Y después hubo un maestro chino llamado Confucio, también un pensador, en lo cual él dijo que había descubierto una forma de vida nueva y edificante y el camino estaba por allí, en algún lado. Confusión trajo. ¿La descubrió o no la descubrió? Sin embargo, mis amados hermanos, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en un mundo relativo, en un mundo que es poco tolerante, o inclusive en un mundo donde no se sabe cuál es la verdad,
que esto hoy nosotros lo estemos afirmando y lo pongamos como esto es lo que dijo Jesús y acá está la verdad y acá está el camino y acá está la vida, esto molesta a muchos. Esto molesta a muchos. Y ninguno de nosotros se atrevería a hacer pronunciamientos tan excluyentes si Jesús no hubiese sido el originador de esta frase, es una frase que es el pilar de la iglesia cristiana. Él es el que se expone de esa manera. No hay cosas relativas en la palabra de Dios. Hay certezas, hay seguridad y sobre todo en la vida de nuestro Salvador. Sobre todo en la vida de Cristo. El hombre de hoy no cree que la fe cristiana pueda poseer la única verdad. Todo esto debido al posmodernismo que nosotros hoy ya estamos infectados o nos rodea en las escuelas, en las universidades, en la sociedad. Todo es relativo, porque la verdad es relativa en la cultura, en los gustos, en las preferencias, las opiniones de cada uno. Y si decimos que hay verdades absolutas, mientras el posmodernista dice no hay verdades absolutas, inmediatamente encontramos que uno de los dos está en el error y el que está en la verdad excluye la posibilidad de que el otro esté en la verdad. Entonces quiere decir que si uno dice esta es mi verdad y otro dice no, esta es la verdad, bueno, uno de los dos tiene que estar equivocado. En un mundo relativo hoy dice los dos tienen la verdad. Lo más triste es que, y no quiero utilizar la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, preciosa, tengo temor de hablar de la iglesia. Pero muchos se han alejado de la verdad de la palabra de Dios y la han hecho relativa, particionada, donde cada uno tiene su verdad y se maneja como quiere. Y maneja como quiere la iglesia y maneja como quiere su vida cristiana. Y hay una sola y única verdad, y está en Cristo. Y sobre todo cuando hablamos de esa obra de reconciliación con un Dios santo. Ahora, ¿es Cristo el único por el cual somos salvados? ¿Él es el único en el cual nosotros alcanzamos la salvación? Y cuando nosotros vemos este texto y cuando vamos a la palabra de Dios, y acá tenemos 3 temas que recoge una sola frase. Dice Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Son 3 temas, pero que nos dicen que es todo uno. Todo eso está concentrado en Cristo. Todo eso es verdad en Cristo. Y vemos el primer concepto entonces, cuando el Señor dice, yo soy el camino. Déjenme un poco trasladarme al Edén, trasladarme a Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Génesis capítulo 2 es lo que Dios había hecho para el hombre y era su posición correcta, su mejor posición. Era el ideal. En Génesis capítulo 3, el hombre desobedece a Dios. ¿Qué es lo primero que él pierde de vista? Es engañado por la serpiente y en vez de creer en la verdad de Dios, creyó en la mentira del enemigo. Ese fue el momento donde perdió la verdad. Ese fue el momento donde cambió la verdad. Lo que Dios dijo, ahora él hace otra cosa. Ahora cuando nuestros primeros padres hicieron eso, ya perdieron esa comunión con Dios. Ya hubo un quiebre, se alejó Dios y ahí perdieron el camino. Pero no solamente eso, lo peor de todos es que perdieron la vida. Ahora empiezan a morir. Pero ahora Jesús
el segundo Adán, viene y ahora viene a cumplir lo que Génesis capítulo 3, 15 había dicho, el que iba a nacer. Y ahora viene aquel que va a hacer todas las cosas nuevas. Y ahora viene aquel en el cual Él empieza a vencer en el lugar donde nuestros primeros padres perdieron la batalla. Y ahora Él dice, yo soy el camino. Se perdió en el principio, lo perdieron. Ahora ustedes tienen que mirarme a mí. Y es interesante porque siempre en las Escrituras la alusión a conocer el camino es un tema recurrente. Y nosotros vemos que en Edén, en Génesis capítulo 3, perdieron el camino de regreso. Por eso es sumamente importante que Jesús diga, yo soy el camino. Yo soy el camino. No es que dice, yo soy un camino entre tantos. Yo soy el único camino. Yo soy el único. Volviendo a la Iglesia Católica Romana, enseña hoy, hermanos, hoy enseña que la salvación que es en Cristo Jesús, que es verdad eso, pero, y yo voy a citar un párrafo del Concilio Vaticano, y dice textual, cito, no solamente en Cristo y por Cristo. Y siguen creyendo que el magisterio de la Iglesia contribuye a la salvación de las almas. Que el magisterio de esa Iglesia contribuye a que vos puedas alcanzar esa salvación. Hoy el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es la única mediadora y camino para la salvación. Esto ustedes lo pueden encontrar en el documento del Concilio Vaticano II. Esa frase. La Iglesia es la única mediadora y aquella que es el camino para la salvación. Y miren otra cosa interesante que dicen, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice Jesús. Y esto es una herejía. Esto es una herejía porque esto es una obra diabólica. Es como que Satanás cambió todos los letreros. Tenemos que ir por un lado y él se encargó de poner letreros para que busquemos en otro lado cómo alcanzar ese camino que me lleva a reconciliarme con Dios. Y la Iglesia Católica Romana cometió este fraude y lo sigue haciendo hoy, engañando. La realidad es que el único que nos puede ayudar es alguien que haya venido de Dios, que conozca el camino y que nos lleve hasta allá. La realidad es que eso donde nosotros no encontramos, donde lo hemos perdido, donde somos engañados, venga alguien que vea dónde es el camino, que sepa qué es el camino y que a su vez nos conduzca hasta allá. Y esa persona es la persona de Jesús. Él dijo que él mismo, en Juan capítulo 3, versículo 13, él dijo que él vino del cielo. Él vino del cielo. Las religiones, ¿qué te pueden ofrecer? ¿Qué me pueden ofrecer? Las religiones nos ofrecen ritos, ceremonias, cosas para hacer, formalidades. Sin embargo, Jesús nos ofrece el camino. Jesús nos ofrece una relación. Y los sistemas religiosos te dicen, para que vos alcances esto tenés que seguir estas reglas. Sin embargo, acá vemos que Jesús nos dice, sígueme solamente, sígueme a mí. Porque Él es el camino. Él es el camino. Él es el mismo camino. Él no es alguien que me señala el camino, Él es el camino. Es para que pongamos toda nuestra atención en Él. Pero ahora, mis hermanos, Él nos dice ahí que Él es la verdad. Yo soy la verdad. El Señor no está diciendo yo soy una verdad. Está diciendo yo soy la verdad. Mírenme, acá está encarnada la verdad. Jesús
el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, el nombre humano. Ahora Él dice, acá está la verdad. No solamente Él dijo que Él provenía de Dios, sino que a su vez Él era Dios mismo, el yo soy. Pero ahora Él dice, yo soy el camino, mírenme a mí, síganme a mí. Pero ahora Él dice, yo soy la verdad, acá está la verdad, encarnada en un hombre. Y eso es para que nosotros no tengamos dudas. Nosotros siempre estamos confiando en las personas, o queremos confiar en las personas. Confiamos en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos hacen algo malo nos defraudan porque confiamos tanto en ellos. ¿Y cómo hiciste esto ahora? Porque necesitamos confiar en alguien. Necesitamos confiar en alguien que vemos. Jesús sabía esto. Por eso también Él se hizo hombre. Para que lo podamos ver en semejanza de hombre y para que podamos poner los ojos en ese hombre que es el camino y es la verdad y es la vida. El único que no te va a defraudar es Jesús. Tus ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús. Él no nos va a defraudar. Miren qué interesante lo que dice el Salmo 86, 11. Porque es como que unifica estas dos cosas. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Precioso. Tenemos que unificar estas dos cosas. Lo que es el camino, que es el Señor. Pero no solamente esto, sino que también la verdad. Él es la verdad. Todos los demás caminos prometen llevar al hombre a Dios. Pero ¿qué pasa? Mienten y engañan. Cualquier otra forma de querer acercarse a Dios que no sea por medio de Cristo es un engaño, es un atajo, es una chicana. En el libro del Progreso del Peregrino van caminando, va cristiano caminando y cada tanto se aparece alguno en el camino, que también va a la ciudad celestial. Y hay uno en particular que había llegado saltando un paredón. Y Cristiano le dice, ¿no sabes que los ladrones y salteadores no heredarán el reino de los cielos? Y él le dice, bueno, al fin y al cabo los dos vamos por el mismo camino. No, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Cuando ese hombre después llega y quiere entrar, no se le permite pasar, porque es un ladrón y un salteador. Quiso obtener la salvación por sus méritos, por sus fuerzas, y no se puede, no se puede. El Señor nos tiene que rescatar. Es por medio de la obra preciosa de Cristo. Pero desde que Adán cayó y pecó, porque creyó una mentira, y desde entonces perdimos nosotros la habilidad de diferenciar la verdad y la mentira. Por eso somos muchas veces engañados, porque se perdió eso, lo perdimos. Por eso es que Cristo no vino solo a decir la verdad, sino que Él vino a encarnarla para que nosotros, que no sabemos discernir la verdad del error, no solo tuviéramos que discernirla, sino también seguirla en la persona de Cristo. Seguirla en la persona de Cristo. Es por eso que la verdad disipa el error. La verdad muestra verdaderamente quién es el hombre. Cuando nosotros antes veíamos de alguna manera, nos acercamos, muchos de nosotros nos acercamos por los favores de Dios. Y que Jesús es como una muleta que puedo utilizar cuando las cosas me van mal. Sin embargo, vamos leyendo las Escrituras, vamos conociendo verdaderamente a Cristo. El Señor hace una obra de salvación y ahora yo puedo ver cuán equivocado estaba, porque Jesús no es una muleta que me ayuda en algunos momentos de mi vida.
Cristo es todo para que yo pueda acercarme al Padre. Cristo es todo para que pueda reconciliarme con un Dios que yo no puedo alcanzar el favor de Él. Cristo es todo para mí, es mi salvación y es mi vida. Entonces ahora Él pasa a ser el preeminente, como leíamos ahí en Colosenses, de Él, por Él. Otro evangelio aleja al hombre pecador de Cristo y su evangelio. Cuando seguimos otro evangelio. Y cuando nosotros hacemos un compromiso con Cristo, lo que nosotros hacemos es un compromiso con esta verdad que estamos siguiendo para toda la vida. Para toda la vida. Cuando un cristiano se da cuenta que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, hace un compromiso con esta verdad y a partir de ahora dice, voy a andar en la verdad. Tengo que andar en la verdad. Señor, ayúdame a andar en la verdad. Y nosotros, mis hermanos, cuando entendemos este compromiso que hemos hecho con la verdad, prácticamente se nos hace imposible mentir. Porque nosotros sabemos que las mentiras provienen de Satanás. Y ahora nosotros estamos en la verdad. ¿Cómo vamos a mentir? Si Cristo es la verdad y la verdad está en nosotros. Cuando decís alguna mentira, estás avergonzando el nombre de Cristo. Estás haciendo que Jesús mienta. Porque vos decís que Jesús está dentro tuyo. ¿Cómo vamos a mentir? Tenemos un compromiso con la verdad. Jesús tuvo ese compromiso diciendo esto y nuestros hermanos que murieron en la hoguera, crucificados, apedreados, murieron por esta verdad, por no negar al Señor, por no retractarse, por decir algo que sabían que era mentira. Tenemos un compromiso con la verdad. Si sos cristiano, si somos cristianos, tenemos un compromiso con la verdad aún en las cosas más pequeñas. Y muchas veces, la verdad te va a llevar a perder todo. Relaciones, trabajo, reputación frente a los hombres, pero vas a ser honrado por el Señor. Yo honraré a los que me honran. Tenemos un compromiso con la verdad. Cuidado, hermanos. Cuidado con las mentiritas blancas. No existen. Mentiritas piadosas. No existen. Chicanas, atajos. ¿Es la verdad o es la mentira? Tengamos en alto la verdad. Y por último ahí, miren, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continuamos con el ejemplo de Adán, porque es ahí donde comenzó todo, como les citaba. Porque nosotros nacemos bajo este mismo problema. Adán no solo perdió la habilidad de regresar a casa o de regresar a Dios, sino que él había sido muerto. Él fue muerto y eso hacía necesario que Cristo viniera y se identificara como la vida. Por eso Él dice que yo soy la vida, para que nosotros pudiéramos recobrar la vida perdida, para que nosotros ahora verdaderamente podamos vivir eternamente con el Señor. Por eso Él dice que Él es la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Se acuerdan que en Génesis, en medio del huerto donde habitaba Adán y Eva, qué había ahí? Un árbol. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán comió, lo que sucedió ahí, que él comió junto con su esposa y perdió la vida. Perdió la vida. Ahora viene el segundo Adán, viene Jesús. ¿Para qué? Para que recobremos la vida.
Viene Cristo para que nosotros podamos recobrar la vida. Pero a su vez, este segundo Adán, y hermanos, es increíble cómo en el huerto de Edén Dios le prohíbe comer del árbol del bien y del mal. Y ellos comieron. Génesis capítulo 3, versículo 6. Pero después, en Génesis capítulo 3, versículo 22, hay una misericordia de Dios para proteger al hombre, para decirle, no sea que él extienda su mano, coma y ya viva para siempre. O sea, ya él viva en esa muerte. Pero ahora se asegura ahí el Señor de sacar al hombre de ese lugar para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Pero qué cosa, hermanos. Cuando en Génesis capítulo 3 el Señor le dice no comas, nosotros comemos. Y ahora cuando viene Jesús y le dice vengan a mí y beban, nadie quiere ir a Jesús. Todo lo contrario hacemos. Y ahí nos damos cuenta cómo es el corazón nuestro. Cuando el Señor nos dijo, no hagan esto, desobedecimos, comieron. Pero en el Nuevo Testamento Cristo ofrece como el pan de vida también, como el árbol de vida del cual todos podemos comer. Y resulta que ahora nadie quiere comer. En Génesis los protegió, pero ahora se manifiesta la plenitud, lo que iba a venir, lo que ya desde Génesis estaba anunciado y los profetas anunciaron. Y ahora se aparece Cristo, lo pueden ver. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Pero los hombres no quisieron ir a Él. Y todavía hoy. Y cuando Jesús se manifiesta en estas cosas, nos está mostrando que necesitamos verlo a Él porque estamos perdidos. Predicamos el Evangelio porque el hombre está perdido. Hablamos de Jesús porque el hombre está perdido. Es como el GPS, ¿vieron? El GPS. Ahora nos super manejamos. GPS por celular, en el auto. Y no vamos a ningún lado si no lo ponemos en el GPS. Y ahí hay una persona que nos va guiando y nos va diciendo y todo muy interactivo. Lo que nosotros vemos acá, que la promesa de Cristo nos señaló, no es que Él señaló el camino, sino que Él se identificó con el camino y hay que seguirlo. Él dijo, yo soy el camino. Entonces hay que seguir a Cristo. No es como todos estos Buda, Mahoma, Confucio, que no sabían dónde estaban y cuál era el lugar para señalar, a ver si encontramos la verdad. Acá Jesús dice, a mí me tienen que seguir, a mí me tienen que mirar para ser salvos, para encontrar ese camino de regreso a Dios, para encontrar verdaderamente por qué fuiste creado y para qué, el propósito de tu vida, para qué fuiste creado. En Juan capítulo 14, versículo 3. Miren qué interesante lo que dice ahí. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. O sea, quiere decir que Jesús no solamente me dice que es el camino, sino que me toma y me lleva con Él por ese camino. Me toma y me lleva con Él. Dice, os tomaré conmigo. Si hemos puesto la confianza en Cristo, Él nos guiará. Por eso, mis hermanos, no hay forma de perderse. Con Cristo no hay forma de perderse. Si estamos en Él, esa salvación que es de Cristo, si estamos en Él, si ponemos nuestra fe en Él, que Él me va a guiar, Él me va a salvar, no nos podemos perder porque Él nos toma con Él. Él nos toma de su mano, Él nos guía. Y no solamente eso, sino que lo que Él toma
nada lo puede arrebatar de su mano. Estamos seguros en Él. Estamos en una salvación segura en Cristo. No me puedo perder. ¿Qué es lo que hace un camino? ¿Qué es lo que hace un camino? Une un punto con otro punto. Donde yo tengo que salir, a donde yo tengo que llegar. El principio del camino, Cristo me toma. Y sigo todo ese camino con Él para llegar al punto que es reconciliarme con Dios. Estar con Él. Y eso es lo que Jesús me dice en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Y es por medio de Cristo. Por eso es precioso Jesús. Por eso lo tenemos que atesorar. Y no solamente eso, miren cómo el apóstol Pablo lo declara ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y él lo veía como este camino que une al ser humano con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos está uniendo a Él por medio de la obra de su Hijo. Y el apóstol Pablo también, en Efesios capítulo 2, ahí versículo 1, él dice, Él nos dio vida a nosotros cuando ¿qué? Cuando estábamos muertos. Al principio estábamos muertos y ahora Él nos lleva a la vida. Él nos traslada, es por medio de Él, de Cristo. Es todo por medio de su obra. No hay religión, no hay una institución que pueda usurpar el lugar que le corresponde a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Él es el único camino. Solo por medio de Él yo puedo alcanzar salvación. No por otro, no por venir a la iglesia, no por estar cumpliendo ritos religiosos, sino que solo por medio de Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Si nos ponemos a pensar, y hermanos, entiéndanme, hay muchísimas cosas que acá son preciosas para poder hablarlas, pero no nos alcanza el tiempo. Pero lo que podemos ver claramente es que Él cumplió toda profecía que se dijo de Cristo. Él fue muerto y enterrado y 3 días después, el domingo, cumplió su propia profecía de lo que iba a ocurrir, que Él iba a resucitar, cosa que ningún otro pudo hacer, solamente Él lo puede hacer, lo puede lograr. De manera que no solo Jesús dijo, sino que probó ciertamente que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él lo dejó probado. Él no fue, como nosotros decimos, un chamullero. Él verdaderamente lo que dijo lo cumplió y hoy lo sigue diciendo a todos los hombres. Él es el único en el cual nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La palabra de Dios también nos dice, en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 16, cuando Jesús dice que Él es la puerta, que Él es por donde se ingresa. Él es el único. Hay otros que vienen y son falsos profetas, falsos maestros. Cuidado, van a venir y los van a engañar, les van a cambiar el letrero. Nosotros tenemos que prestar atención. Cristo apunta hacia la puerta estrecha que es Él. Y los falsos maestros apuntan en otras direcciones con puertas mucho más anchas, atractivas, para que lo sigas y te pierdas, te alejes de Cristo. Satanás va a tratar por todos los medios alejarte siempre de la verdad, alejarte siempre del camino. Nosotros tenemos que prestar atención
a lo que dice su palabra. Por eso tenemos que leer la palabra, porque es la verdad de Dios. De otra manera, lo que va a suceder es que podamos ser presa fácil de ser engañados y ser alejados. No es un Cristo más María, no es un Cristo más las penitencias. Los testigos de Jehová, para ellos Cristo es tropiezo porque no pueden entender la deidad de que Cristo sea el Dios encarnado sea uno solo. Por eso en la historia del cristianismo se han tenido que hacer varios documentos, entre ellos el del 320-321 de Nicea, donde los arrianos tenían este problema. Sin embargo, dijeron los cristianos fieles, bíblicos, dijeron no, en Cristo vive toda la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Él es el Dios encarnado, perfectamente hombre y perfectamente Dios. Hay un solo evangelio que apunta a Cristo, centrado en la vida y la muerte y resurrección de Jesús para salvar al pecador. Él es el único. ¿Qué te puedo decir? Cristo es todo. Cristo es todo. El todo de nuestra vida. El todo para que puedas alcanzar la salvación. El todo para que puedas vivir en plenitud con Él, satisfecho con Él. Por lo tanto, tenés que mirar a Cristo para ser salvo. Creer en la obra que Cristo hizo en la cruz, el cual es el único que puede cumplir esa demanda que Dios exige de nosotros. No hay otro. Él es nuestra justicia. Él es el que derramó su sangre para limpiarnos a nosotros de todo pecado. La redención, el pago se obtuvo con la sangre de Cristo para satisfacer las demandas de un Dios airado con el pecador. Él es el único. Solo Cristo es el que puede salvar y en su obra creer en Él, que Él es el único camino a Dios, Él es la única verdad y Él es el único que te puede dar verdaderamente vida y vida en abundancia. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por mostrarnos en tu palabra que eres el único, nuestro suficiente Salvador. Te damos gracias por tu obra en la cruz. Te damos gracias por satisfacer las demandas de un Dios que tenía que castigar el pecado, que tenía que ejecutar su juicio sobre nosotros, sobre mi vida. Señor, te doy gracias por ser ese mediador, por ser ese reconciliador. Y no, Señor, porque yo me lo mereciera, sino que fue por tu amor y por tu pura gracia. Señor, gracias por amarnos y mostrarnos ese amor de esa manera. Ayúdanos a recordar siempre, todos los días, esta verdad. Ayúdanos, Señor, a andar en tu voluntad, a ver y recordar siempre que tú eres el camino, tú, Jesús, que tú eres la verdad, la cual se nos revela y se nos ha sido revelado a través de tu palabra. Y eres la vida en la cual hemos sido llamados. Y Señor, si tú sabes, en este lugar todavía hay muchos que no gustan de tu vida ni de tu verdad, Señor,
pero tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, despiértalos para salvación. Pon la fe para que puedan creer en esta obra de gracia. Señor, que puedan poner su fe en ti, que eres el único suficiente Salvador. Salva, Señor, en esta mañana. Salva, Señor. Y gracias nuevamente por un día más poder estar frente a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.